Hola amigos, empezamos ahora el blog de la Polinesia Francesa. El territorio francés de ultramar es enorme y lo vamos a hacer un poco por trozos. El inicio, como visteis en el antiguo blog, en el anterior, es las Islas Marquesas, es el inicio de la Polinesia Francesa, es una etapa larga desde Galápagos, 3000 y pico millas, y ahora llegamos allí, en concreto a Nukuiva. Digo Nukuiva porque hay muy pocos puertos oficiales de entrada allí, porque son zonas que, como hay una corriente sur del Ecuador que les afecta, que es fría, no se forman arrecifes de coral y hay pocas bahías resguardadas. Entonces, los puertos oficiales de entrada están en esas bahías. El caso de Nukuiva es la más resguardada, pero aún y así, imaginaros, estamos en mitad del océano y hay siempre un poquito de mar de fondo, un oleaje, que los que estamos acostumbrados a navegar en el Mediterráneo, en verano, en buen tiempo, vemos que por la noche para el viento y el fondeadero parece una balsa de aceite. En el Pacífico en concreto, en el Pacífico Sur, esto no ocurre. El oleaje este no es muy molesto, pero hay un poco de bamboleo. Y el calado hay bastante fondo, entonces hay que ser generoso tirando cadena. Yo por eso siempre recomiendo en los viajes oceánicos llevar mínimo 100 metros de cadena, luego cabo, pero cadena 100 metros, porque si tienes 30 metros de sonda, hay que echar mucha cadena para evitar el borneo y el garreo. Entonces, Marquesas es espectacular, veréis las fotos, son impresionantes, es salvaje todo, hay unos montículos enormes de casi 1000 metros de altura que caen hasta el mar, vegetación frondosa, y repito, como la corriente sur del Ecuador es fría, no se forman barreras de coral, entonces tampoco llanuras y no hay la típica playa de arena blanca, ¿no? Pero vamos, es espectacular la naturaleza y también la gente, ¿no? Los marquesianos son polinesios como los mauríes, que llevan esos tatuajes espectacular, son muy buena gente, estamos en territorio francés y los polinesios conviven con los ciudadanos de Francia, la metrópoli sigue mandando allí, ¿no? Pero los tatuajes de los marquesianos son espectaculares. Si algún sitio hay que hacerse los tatuajes, es allí, porque es algo cultural además, Es un poco no lo que pasa aquí hoy en día en España, que vemos los tatuajes muy banal. Allí los tatuajes representan los estadios de la vida de las personas y era un símbolo de riqueza y de autoridad. Entonces es muy chocante ver este paisaje frondoso y salvaje, los marquesianos también, esta raza así tan auténtica, pero repito, estamos en territorio francés. ¿Esto qué significa? Significa que Francia sigue pagando a las colonias para que siga manteniendo toda la infraestructura y los que nos reciben son los gendarmes. Entonces, antiguamente, cuando llegabas a Polinesia Francesa, tenías que pagar un depósito porque ellos no querían que cuando viniese la época de huracanes te quedases allí. Entonces, tenías que pagar un depósito que era el equivalente al billete de avión de vuelta a tu país de origen, porque es una zona con pocos habitantes y no querían, como si dijéramos, intrusos. También hay el problema del alcohol. El alcohol está muy restringido, a los locales el alcohol les sienta fatal. Estamos hablando de Polinesia, pero son precios de Francia o precios de París, y el alcohol allí es muy caro, y entonces no está muy bien visto que lleves alcohol. Tanto es así que te precintan. Nosotros nos precintaron el minibar y solo aceptaban 4 botellas de alcohol por tripulante, entre ellas 2 de vino y 2 de destilado. Entonces la entrada al país es muy fácil, si eres de la Unión Europea también, el papeleo es muy fácil. Repito, solamente tienes que tener el dinero para el billete de vuelta. Esto ha mejorado bastante, porque hoy en día por internet las cosas, es mucho más fácil la comunicación, pero al principio era un poco chocante porque tenías que poner ese depósito o con la tarjeta de crédito. ¿Qué más os voy a decir de aquí? Como no se forman estas llanuras, la gente suele vivir en los valles de los ríos, porque es un ambiente muy agreste y un poco hostil, Entonces no se forman estas playas paradisíacas, entonces la gente vive en las llanuras de los ríos, y el medio de transporte habitual son las lanchas para ir. Es más fácil ir de punto a punto por mar que por carretera, porque carreteras son muy difíciles, y luego también se va en caballo, Nosotros vimos que la gente va mucho a caballo, y luego en los 4x4. A mí me chocó ver tanto 4x4, unos modelos espectaculares, y digo, ostras, pero ¿quién paga todo esto? Y efectivamente, repito, París, la metrópoli, les sale muy caro mantener
extensiones en ultramar y está todo subvencionado, ¿eh? Ahí el turismo es minoritario, entonces Francia paga. De los cocos, por ejemplo, se aprovechan muchas cosas, es lo que se llama la copra. Entonces cortan las mitades de los cocos, los secan y con aquello se hace nitroglicerina, jabones, etcétera, pero es algo un poco testimonial. Yo cuando veía tantos 4x4 y esas zodiacs y esas lanchas de aluminio me quedaba perplejo. O sea, a Francia le sigue costando dinero estar en estos territorios. ¿Qué pasa? ¿El motivo cuál es? Francia es una potencia nuclear importante y cuando Argelia se independizó en los años 60, las pruebas nucleares fueron a parar a la Polinesia francesa, en concreto a Mururoa. Mururoa está en el archipiélago de Tuamotu, pero está bastante cerca de aquí. Entonces, para compensar las pruebas nucleares de Mururoa, pues Francia está subvencionando mucho a estos territorios, que hay un poco de polémica, porque hay un poco de sentimiento antifrancés, pero claro, es lo que dicen, ¿no? Quien paga manda, ¿no? Entonces hay un poco esta doble rasero, que yo he notado un poco, ese sentimiento antifrancés de los locales, pero que lo van aceptando. Repito, las pruebas nucleares de Francia han acabado, pero en su época fueron bastante dañinas, todos los destrozos que hicieron para el medio ambiente. Otra cosa más, la gran diferencia, allí no hay mosquitos, pero hay la mosca no. La mosca no es una mosca muy pequeñita que no hace ruido y te pica de día. Es muy molesta porque si te rascas aún es peor. Entonces es un poco un inconveniente porque el buceo es bonito, pero el agua no está muy cristalina por el tema de la corriente sur del Ecuador, y luego la mosca no es un poco molesta, hay que reconocerlo. Estamos en una situación salvaje, pero no es tan cómodo como nos habíamos pensado. De aquí sí que iremos al archipiélago de Tuamotu en el próximo vlog y a las Islas de la Sociedad, donde está Tahití Bora Bora, que es un paisaje totalmente distinto. Seguimos en territorio francés, pero ahí sí que realmente es lo que es el paraíso terrenal, distinto culturalmente, pero el paraíso terrenal. Está a pocas millas de donde estamos y os iré informando de cómo va sucesivamente el blog de la Polinesia. Alberto, ¿cómo son las personas de las Marquesas? ¿Cómo nos ven a los europeos? Hombre, quieras o no, estamos invadiendo su territorio, ellos son de piel oscura y quieren mantener sus tradiciones, y bueno, hay esta cohabitación, evidentemente el progreso lo abrazan, pero nos ven un poco como invasores, entre comillas. Tanto es así que en las elecciones legislativas los partidos independentistas sacan muchos votos, y entonces es un poco una cohabitación. Por desgracia, hoy en día con el COVID y la restricción del turismo, estas rencillas, me comentan colegas, que se han notado más, O sea, hay un poco sentimiento antifrancés y antieuropeo, que de momento no llega la sangre al río, pero choca un poco. ¿Son de trato amable? Sí, eso sí, además el idioma ayuda, si hablas un poco francés ayuda mucho más, y si no con el inglés bien. Sí, son encantadores, no están nada estresados, es totalmente distinto, y sí, somos bienvenidos, los gendarmes franceses, hay mucha administración de franceses allí, Meteo France esté allí, es el que da los partes meteorológicos muy buenos, y correcto, son muy amables, no hay ningún problema, son encantadores, sin problema. En el próximo capítulo os daré más detalles de la ruta por la Polinesia, que repito, es enorme en el Pacífico, los territorios que tiene Francia, para llegar a Tahití Bora Bora, que es realmente el paraíso en mayúsculas. Hola. Gracias. Amigos de Panorama Náutico, estamos hoy con Hernán, un testimonio muy interesante porque él ha estado tanto en la Polinesia francesa como en todo el Pacífico. Él hizo una travesía que nos va a explicar ahora, un poco diferente porque fue en sentido opuesto, fue de Nueva Zelanda a Galápagos, pero bueno, como estamos hablando de esta ruta interesante, ¿qué tal? Buenos días, Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Es fácil el fondeo libre en estas islas? Bueno, nosotros no hicimos fondeo libre, pero sí, digamos, está todo muy regulado, está todo muy, digamos, específicamente la parte ecológica, etcétera, no puedes hacer nada, hay lugares que no se puede, etcétera, pero sí, pero si la idea es ir y no pagar marina, es dificilísimo, realmente, digamos,
no es tan fácil, no es Claro. no es para ir de pobre realmente. ¿Y qué tal Nukuiva, Marquesas? Está en la bahía de Taoyai, muy resguardada. Ese es un buen puerto de recalada, ¿verdad, Sí, Marquesas? sí, sí. ¿Tú recuerdas alguna anécdota allí? Bueno, todas las paradas fueron muy rápidas, digamos, ¿no? Pero sí recuerdo, la mejor parada fue la de Tahití. Si quieres, te hablo de lo de Marquesas. Nukuiva fue el puerto de entrada y tuvimos suerte. Tú me dijiste que se movía mucho, nosotros fondeamos y estuvimos muy tranquilos. La gente es muy como de pueblo, para que se den una idea, que es como si fuese estar en un pueblo del interior de España, pero con la Polinesia alrededor. Con los tatuajes. Pero la gente realmente es muy tranquila, hacen deporte a la tarde. Bueno, ¿Tú recomiendas por eso a la gente que viene del Mediterráneo, que está acostumbrada a navegar por aquí, lanzarse al desafío del Pacífico? Yo siempre, claro. Pero yo no soy ejemplo por ahí. No, sí, sin duda. El tema es estar, digamos, informarse, nada más. Por una cuestión de llegar a lugares remotos que después, digamos, hay que tener repuestos del barco, la comida, lo que a uno le gusta tenerlo, porque después cada vez se hace más difícil encontrar provisiones, ¿no? Claro. Siempre hay, pero los precios son distintos, ¿no? Son prohibitivos, Sí. claro. Estamos muy bien acostumbrados aquí, pero a la que sales de la zona de confort cuesta más. Después las distancias, ¿no? Que son... Exacto, son decimos extremas. 600 millas, Claro, que parece como poco, son. pero claro, Sí, 600 millas aquí es muchísimo, Sí, ¿no? sí. Esto es cierto. Sí, no, y si uno, digamos, la ruta lógica que hace el 90% es de Panamá a Galápagos, Galápagos Marquesas, Marquesas Tahití, Tahití Tonga, Fiji, Nueva Zelanda o Australia. Ese es el camino, digamos. Hernán, Sí. ¿qué es lo que te sorprendió más al navegar por ese lado del mundo, digamos? ¿Qué es lo que te llamó la atención o qué es lo que guardas como gran recuerdo de esa época, de ese momento en que navegabas por esa zona? Bueno, realmente yo esperaba algo bastante más auténtico de lo que encontré. Está muy occidentalizado ya, inclusive ahora mucho más, ¿no? Pero ya cuando yo fui está todo muy francés, mucha influencia europea, cosa que en otros lugares en Asia todavía no es tan así. Pero la Polinesia sí es cierto que tiene todavía mucho de lo auténtico y hacen, inclusive las escuelas hacen bailes y todas las cosas típicas, practican todos los días, etcétera, pero, o sea, realmente fue un poco decepcionante el exceso de Occidente, digamos, ¿no? Pero claro, uno está como esperando llegar a un lugar donde te reciben con flores y está la chica de pelo negro y te recibe uno que te tira la marra y... Y el hecho de no encontrar tantas marinas como aquí, porque yo recuerdo que en el Pacífico haces muchas etapas y acabas en un fondeadero, ¿no? Sí. En vez de ir a una marina, que en cambio aquí siempre queremos llegar a la marina, conectarnos a tierra, a la ducha. Eso hace que sea un poco más costoso, que canse más, ¿no? El hecho de no parar en una marina, ¿no? Bueno, el que está acostumbrado es cada uno navega diferente, ¿no? Hay gente que está muy acostumbrada a no ir a marinas y que tiene el barco apropiado, que tiene una potabilizadora, etcétera, heladeras, etcétera, etcétera, y bueno, el que está un poco más corto en todo eso es difícil. Eso es difícil. Sí, pero el agua dulce tú sabes que Es escasa, oro. Claro. Sí. Muy bien, Hernán, pues gracias por tus comentarios. Seguiremos en contacto. Gracias.